Concepción? ¿Concepción Lombardo de Miramón? ¡Ay! Su Majestad. ¡Qué gusto que venga a visitarme y desde tan lejos que ha de venir! No crea, nos venimos en el exilio desde que murió mi marido, allá en el Cerro de las Campanas, con el emperador Maximiliano. Tuvimos que salir de México y nos fuimos a vivir a Italia. Los franceses no hicieron nada por nosotros. ¿Qué hacen ellos por quién? Pero tengo que agradecerle, también por eso vengo a visitarla, para agradecerle que el gobierno de Bélgica nos pasa una pensión y gracias a eso he podido sobrevivir con mis hijos, pues ya sabe que las mujeres no estamos preparadas para mantener una familia. Y sin mi esposo, ¿cómo sobrevivir si no fuera por ustedes? Bueno, me alegra aunque sea poderle haber sido de utilidad en eso a usted. De mucho, de mucho. Figúrese nada más. Mi formación, ¿cómo voy a poder mantener a mi familia? Yo fui educada en una de esas escuelas que se llaman amigas. Más que nada mi mamá me mandó ahí porque era traviesa e inquieta. Y por mantenerme ahí, recluida con unas señoritas Peñarrojas. Esas señoritas Peñarrojas ignorantes hasta la pared de enfrente. Imagínense, ellas nos hacían recitar de memoria el catecismo del padre Ripalda. Pero si una se ponía a preguntarles alguna duda, le aventaban a una con el gato por encima de la cabeza o de dalazos, orejas de burro. Tremendas. Eso sí, esas señoritas abrieron esa escuela amiga más por salvarse del convento, porque en México las mujeres o al convento o a la iglesia o al matrimonio. Y como todas eran solteronas y la más joven pasaba de los 40. Así que no podía una preguntar nada. Aprendía yo un poquito de cosas de bordado y gracias a que mi papá, don Francisco María Lombardo, jurisconsulto y que fue primer ministro en el gobierno de Santana y de don Anastasio Bustamante, cuando empezaron los pleitos con Santana, nos sacó de la ciudad y gracias a eso pude zafarme de ahí, pero salí sin aprender a leer nada, ni entender la diferencia entre el Padre Eterno y San José, una calamidad. No aprendí a leer sino hasta los 11 años, mucho tiempo después, gracias a la viuda del general Musquiz, que también fue primera dama, como yo. Ya ve que mi Miguel fue presidente de México, el presidente más joven que ha tenido México. Y ahí sí, ella, una persona muy educada, jamás le oí decir una mala palabra. Cuando nos llamaba la atención, nos pedía que fuéramos a su habitación y ahí nos hacía sus observaciones. La quise tanto que la invité a mi boda. ¿Cómo fue su educación? Pues creo que fue un poquito mejor que la suya, pero ya verá para lo que me sirvió. Fíjese que desde que yo era una pequeña niña, mi padre se sintió decepcionado porque yo hubiera nacido mujer. Ya tenía 2 hijos varones, Leopoldo y Felipe, pero él quería un tercero, porque de este modo podría asegurar más su estirpe y que su apellido siguiera. Y la decepción de ver que había nacido una niña. Afortunadamente, su pensar cambió con el tiempo. Se dio cuenta de que yo era muy lista, era inteligente. Decían que yo era un mini Leopoldo. Así de tanto me parecía a mi papá. Así es que él ordenó que a mí se me diera la misma educación que se le daba a mis hermanos varones. Sí, yo aprendí a leer desde los 2 años y medio de edad, imagínese. 9 años antes que usted. Es que eso no puede ser posible. Y desde entonces yo ya sostenía conversaciones elevadas y perfectamente propias con adultos. Mi madre también tuvo mucho que ver, una influencia impecable. Era una mujer muy inteligente, Luisa de Orleans. Le encantaba leer. Era ávida de libros y siempre se encontraba leyendo algo diferente. Yo creo que en parte lo saqué de ella. Y al igual que mis hermanos, tenía la educación tanto física, espiritual, como sobre las ciencias y sobre las letras. Mi padre se empeñaba en que nosotros conociéramos la historia, porque era a través de la historia que podríamos cambiar el futuro de nuestras naciones. Tomábamos clases de geografía, se nos enseñaba también a bailar, aunque no era muy buena en aquello.
pero sí me encantaba la música. ¿Usted toca piano? Sí, y me educaron cantando también. El canto y la equitación. Ay, pero de no mucho me servía. En parte porque mi papá nos tenía confinadas siempre en la casa. Solo de vez en cuando podíamos salir a alguna cabalgata, pero no siempre. Estuvimos en guerra tantos años en México. Figúrese, mi Miguel, mi querido Miguel Miramón, fue niño héroe. ¿De los que pelearon en el castillo de Chapultepec? Cuando era colegio militar, sí. Pero fue de los que sobrevivió. Fue de los que sobrevivió, porque siempre fue un valiente, el joven Macabeo, el brazo de Dios. Solamente recibió una herida en la mejilla, pero sobrevivió. Después escribieron la historia y lo borraron a él de la historia, no diciendo cómo luchó por su país y por su patria. Él siempre amó México. Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo amo mi país. Siempre estuve cerca de la política, porque mi padre, Francisco María Lombardo, él fue también jurisconsulto y trabajó en el gobierno de Anastasio Bustamante y el general Santana. Mi familia siempre estuvo del lado conservador, católicos, y además la iglesia siempre nos hizo creer que esto era una guerra religiosa. Y no era, usted lo sabe, era una guerra política, pero ¿cuánto tiempo pasó? Uno pensaba que luchaba por sus ideales y por su iglesia, cuando la iglesia, ya sabe cómo era la iglesia en México. Solamente peleaban por sí mismos. Sí, lo sé perfectamente. A mí también se me crió dentro del catolicismo, se me enseñaba el catecismo. Yo era una mujer piadosa, era completamente católica, pero coincidía en que los sacerdotes mexicanos gozaban de más poder del que deberían. Dígame, ¿para qué quieren los obispos tanto dinero? Ellos, eso era una ofrenda para nosotros, porque mientras los obispos engordaban en medio de la opulencia, los pobres sacerdotes que predicaban con el ejemplo en las tierras más recónditas se morían de hambre. Y eso eso era inconcebible. Los príncipes de la iglesia. En realidad, cuando se separa la iglesia del Estado, que fue una cosa que también el emperador y ustedes propusieron, separar a la iglesia del Estado porque había que quitarle todo ese gran poder a la iglesia. Usted no lo va a creer, pero cuando perdieron la batalla en Calpulalpan en aquel 1861, los conservadores tuvimos que salir de exiliados hacia Francia. ¿Y qué querían los conservadores? Algunos se pusieron del lado de Juárez, traidores. Y por otro lado, la iglesia, ¿usted cree que luchó por nosotros? Nos dio la espalda después de que mi esposo luchó tanto por conservar, según esto, sus preceptos y sus valores. Después nos dimos cuenta que en realidad la iglesia, como usted bien la sabe, y usted porque tuvo esa educación y podía ver más cosas de lo cual yo no me daba cuenta en ese momento. Tanto tiempo pasó para que me pudieran dar cuenta. Pues es que necesitábamos un equilibrio en México precisamente, porque la iglesia era demasiado absorbente en cuanto al gobierno. Porque yo tal vez probablemente llegué de mano de los conservadores, pero yo era liberal. A mí me conocían como la emperatriz roja, porque tenía unas ideas abiertas. Mi padre no me había criado en los preceptos de la vieja monarquía. En nuestras clases de política hablábamos idiomas, hablaba inglés, hablaba alemán. Mi padre me preparó. Yo no había nacido para ser una princesa dulce que se sienta, sonríe y asienta todo lo que le dice. Mi padre me preparó para ser una gobernante. Y eso fue lo que quise hacer aquí en México. Díganme, ¿qué tanto habían hecho en México los gobiernos anteriores? ¿Qué hizo Santana? Usted mismo lo dijo sobre la guerra del 47. Su esposo la vivió en carne propia. ¿Cómo pudo defender el país? ¿Qué habían hecho sino pelear entre sí, unos contra otros, hermano contra hermano, desangrar la misma patria por ustedes mismos? Y eso fue en parte por la iglesia. La iglesia no quiso apoyar esa guerra de intervención porque estaban luchando la facción con la que ellos no estaban de acuerdo, lo que después se llamó los liberales, las guardias nacionales. Y entonces, como decía mi Miguel, el dinero es la sangre de la guerra.
Y por eso los liberales fueron a pedirle apoyo, porque no podían ganarle una batalla al joven Macabeo, al brazo de Dios, a mi querido Miguel, que era un héroe, fue siempre un héroe y no pasó así a la historia, pero siempre luchó por esos ideales, ese tratado Maclean Ocampo, en el cual se firma y le dan paso libre a los ciudadanos norteamericanos por el istmo de Tehuantepec y libre desde el puerto de Tampico hasta el puerto de Mazatlán por el Río Grande. Y no solamente eso, permiso de poder intervenir en caso de que hubiera algún gobierno con el que ellos no estuvieran de acuerdo, principalmente el de Miramón y algún europeo. ¿Y qué hicieron esos mexicanos? Porque hay mexicanos traidores, así como Santana fueron a decir allá a los franceses que los mexicanos estábamos ávidos de un emperador extranjero. No era cierto, nos engañaron. Pero créame si yo le digo de sincero corazón que mi intención nunca fue venir aquí a México para instaurar una nueva Bélgica, ni Austria, ni mucho menos a Francia. Yo conocía los grandes progresos, los triunfos de la ciencia, del arte, de la historia mexicana. Quería rescatar todo aquello que era México. Yo no me sentía una europea, yo me sentía mexicana de corazón. Y quería ver progresar a México. Tratamos de hacer muchas cosas. Nos encargamos de acabar con los castigos corporales, para los indígenas principalmente, que no trabajaban bajo el nombre de esclavos, pero que prácticamente lo eran, que sufrían terribles castigos corporales, que trabajaban más de 14 horas al día, de sol a sombra, atados a cadenas. ¿Qué habían hecho? Yo quería darles oportunidades, quería que tuvieran una buena educación, porque yo veía que los niños en México eran buenos y muy inteligentes. Pero ¿de qué sirve esa inteligencia si no la explotas con un conocimiento, con una guía? Quería ayudar a los indígenas que eran tan maltratados. Quería que ellos también tuvieran acceso a la educación, que las niñas también pudieran ser educadas, que ya no tuvieran que vivir en esas amigas de aquellos martirios que usted vivió cuando su infancia. Quería que ellas aprendieran a leer desde pequeñas, no hasta los 11 años. Me tiene muy sorprendida, emperatriz. Bueno, déjeme que le diga diciendo emperatriz. Estoy muy sorprendida porque todo esto que usted me dice me hace pensar que usted estuvo muy metida en el gobierno. Ah, sí. Bueno, tanto como me lo permitieron. Ya sabe usted, no sé si conoció a Max. Ay, Max. Hay tantas cosas por decir sobre él, pero que no se me permitía. Por favor, no le vaya a decir a nadie lo que le confiese aquí. A Max le encantaba la poesía y le encantaban los insectos y las plantas. Le encantaba recoger piedritas, pero me dejaba sola. Con el gobierno. A él le gustaban las mariposas, no gobernar. Así es que se desatendía completamente. Max y yo no éramos realmente una pareja. Max vivía en su mundo de ensueño. Le encantaba irse de jardín borda con la india bonita. Es difícil para mí aceptarlo, pero así eran las cosas. Y en aquellos viajes que él hacía, a mí me dejaba a la cabeza del gobierno. Yo me encargaba de presidir las sesiones en la corte, con los magistrados en la Suprema Corte de Justicia. A mí me encantaba estar en ese espacio porque mi padre me había educado para ello. Me encantaba estar activa, moviéndome todo el tiempo para todos lados, buscando soluciones. Visitaba escuelas, visitaba fábricas, visitaba hospitales. Me encargaba de mejorar las calles. Erradiqué el ladrones, los bandidajes alrededor de la ciudad durante mi tiempo. En las sesiones, yo siempre llegaba con los planes a tratar perfectamente estudiados y eso les caía de peso. Yo no era tan paciente como aquellos hombres, que ellos llegaban, se sentaban, medio veían los temas que se necesitaban tratar, medio hacían algún plan de trabajo y todo lo mandaban a archivarse. Ay, a ver para cuándo, pero yo no era así.
Yo llegaba con los planes perfectamente estructurados. Me habían asesorado personas capacitadas en cada área, porque yo no podía hacerlo todo sola, porque para gobernar se necesita ayuda. Y yo pedía ayuda de quien era pertinente. Así es que a todos les caía de peso porque no les daba tiempo de quedarse sentados de brazos cruzados tomándose un chocolate. No, necesitábamos trabajar, poner en acción los planes para rescatar a México y hacerlo un país completamente vislumbrante. Eso era lo que yo quería para México. Déjeme decirle que mi esposo, en eso de gobernar, bueno, él era testarudo y él amaba las armas. Me hizo jurarle antes de casarnos que nunca le iba a pedir que dejara las armas. Me dice, yo te amo más que mi vida, pero también amo las armas y luchar por mis ideales. Así que, Concha, te voy a pedir que nunca me pidas que las deje. Es probable que te deje viuda. Y lo hizo. Sí. Pero no podría vivir sin esto. Y ya ve que fue presidente en 2 ocasiones, el presidente más joven que ha tenido nuestro país, 27 años. Bueno, yo tenía 24. Pues así, imagínense nada más. Y usted emperatriz y él presidente. Él no creía en el federalismo. Ay, no. ¿Sabe por qué? Esto de hacer que la gente votara cuando ni siquiera sabía leer. ¿Cómo iban a saber quién les convenía que gobernara? Entonces, aparte, todo había sido cuartelazos y dedazos y se sentaba la gente en la silla unas horas y luego pasaba el otro y luego pasaba el otro. Y no se podía realmente trabajar en la presidencia porque pasaban por ahí como si fuera jugar a las sillitas. ¿Sí conoce el juego de las sillitas? Sí. Va así, todo el mundo rodando en la silla. Pero el tiempo que estuvo Miguel, porque él también amaba este país tanto como yo, y él sabía la necesidad que había en que hubiera una buena escuela, que la iglesia se comprometiera por tener verdaderas escuelas para todos, no nada más para las clases altas, sino que hubiera también iglesias en los pueblos para que los niños pudieran estudiar y las niñas pudieran acceder por lo menos a leer el catecismo. Eso era lo que se pedía. Y también no abrir luego las puertas al comercio exterior, porque estábamos invadidos por los británicos, esos ingleses que traían pura porquería. Me enteré ahora que venía para acá, que ahora México está invadido también por productos, puras porquerías que creo que vienen de China. Sí. ¿La NAO todavía pasa? No, la NAO, no sé cómo llegan, pero llega pura porquería. Y así, pues Miguel no quería. ¿Y qué hicieron los liberales? Abrirle sus puertas de par en par a los gringos para el comercio, claro. Ellos después debe haberse apoderado de más de la mitad de nuestro territorio en el 48, firmando ese tratado MacLean-Ocampo, donde podían transitar con libertad. Y todo por 8 millones de pesos, los cuales según iban a dar nada más 4, porque los otros 4 los iban a reservar para ellos, para ver si había alguna intervención y en eso, para proteger a sus ciudadanos que habitaban en este país. Una traición a la patria, una traición a la patria. Pero mi Miguel también amaba su país, por eso luchó tanto, luchó en el 47 y luego en la guerra de fueros, aquella donde querían despojar a la iglesia de todo su poder, y después en la guerra, aquella guerra llamada de reforma para reformar la Constitución, esa del 57, y después cuando llegaron ustedes. Pero déjeme decirle que cuando fuimos a Francia, que se perdió la guerra en Calpulalpa, la guerra de los liberales contra los conservadores, llegamos a Francia y algunos franceses pues nos abrieron las puertas en la corte. Conocí al emperador Napoleón III y fue cuando nos propusieron ¿qué nos parecía un emperador europeo? Miguel siempre estuvo en contra y dijo que no estaba de acuerdo que para salvar la guerra en México tuviéramos otra guerra de intervención, porque ya había participado en una. Y a mí, la señora Almonte, me preguntó, ¿y a usted qué le parecería un emperador europeo? Mal, le dije. Entonces, ¿usted preferiría ser reina? Y yo le dije, claro, mejor yo que una extranjera.
con todo. Discúlpeme, pero eso era nuestro pensamiento. No fuimos más que orillados a que mi Miguel participara en el ejército de intervención. Él estaba de acuerdo con los franceses, discúlpeme usted. Yo sé que al final luchó al lado del emperador, pero fue porque ya estábamos orillados. Porque era eso o el paredón. Y ya ve a dónde terminaron. Ay, señora, mírame. Créame, yo nunca tuve malas intenciones para México. A mí me habría encantado hacer más por México. Que mis manos sirvieran para unir al país. En lugar de sacudir mi vestido después de arrastrarme por tanto tiempo en las cortes de Europa. Créame que me habría gustado hacer algo más. Pero no me lo permitieron. Les molestó ver que de pronto el imperio se encontró guiado por una mujer. A nadie le importaba lo capaz que yo fuera. Toda mi educación, todo lo que mi padre me había otorgado no sirvió para nada. Porque por más que una esté preparada, esta señora Miramón, estas no dejan de ser faldas. Maximiliano era el emperador. Allá, cuando perdieron el sitio de Querétaro, Tomás Mejía, mi Miguel y el emperador Maximiliano, decían los guardias que conversando, Miguel le dijo al emperador, y pensar que yo estoy aquí por no haberle hecho caso a mi esposa. Y contestaba el emperador Maximiliano, y yo estoy aquí por haberle hecho caso a mi esposa. Pues a mí me habría encantado tomar el lugar de Maximiliano, porque significa que yo habría hecho todo cuanto hubiera estado en mis manos para salvar a México. Hubiera dirigido 20,000 ejércitos y con ello lograba apaciguar esta tierra. Pero no se me permitió. El tiempo no era para mí. Pues yo desde estas faldas, fíjese, a mí me pidieron en el exilio, escribe, Concha, escribe tus memorias, cuenta tu historia, tienes tanto que decir que viviste, cuenta la otra historia, cuéntala. Y yo, entonces, ya pasados los 80, me puse a escribir algo que titulé Memorias de una primera dama, Concha Lombardo de Miramón. Hasta entonces me atreví. ¿Puedo leerlo? ¿Está en español? Sí, solo que, usted disculpe, tiene muchas faltas de ortografía. No se preocupe. Ya para eso estamos instaurando las escuelas. Ah. Muchas gracias por venir esta tarde conmigo. Me hacía falta alguien con quien hablar en español y recordar aquellos tiempos en México. A mí también me hacía falta recordar aquellos tiempos. Gobierno de México.